Hola, Dios te bendiga, te habla Luis Abraham. Sin duda Jesús es el Rey de nuestros corazones. Jesús es el Rey de Panamá, pero Jesús también es el Rey de las naciones. Dios está preparando un avivamiento a nivel global acerca de su gloria. Pero para prepararnos para esto, Dios necesita preparar una ruta de adoración para alcanzar a las naciones, traer reforma a los sistemas, pero también traer avivamiento a las personas. Te quiero regalar dos salmos. El primero es el Salmo 110, dice, el dominio del rey. Y esto va a ser parte de lo que vamos a tocar hoy. Y el otro salmo es el Salmo 132, versículo 8. Levántate, Jehová, al lugar de tu reposo, tú y el arca de tu poder. En el año 2017, octubre, tuve un sueño que Dios invadió esta habitación con su gloria. Y en este sueño Dios me decía, yo veía multitudes de almas, multitudes que no se podían contar. Eran como las estrellas del cielo, como las arenas del mar. Y Dios me decía, Abraham, está mi gloria inmensurable. Y me decía, como cuántas personas tú crees que tú ves ahí. Y yo decía, yo creo que yo veo como 1 billón de personas. Y yo entendí que más de 1 billón de personas se iban a salvar para Jesús. Y yo le decía, Dios, ¿cómo vamos a hacer para alcanzar tantas personas al mismo tiempo? Y Él me decía, solamente van a necesitar mi gloria. Pero sin duda, para llegar a ese ambiente de su gloria, a esa preparación, a ese último avivamiento, necesitamos preparar una ruta de adoración para alcanzar a todas las naciones. Es una nueva reforma, pero también es un nuevo avivamiento. Así que hoy te quiero hablar sobre 7 puntos de cómo podemos preparar esta ruta de adoración para nuestras vidas, pero también para alcanzar a las naciones de toda la tierra. Ok, punto número 1 es cultivando ambientes de casa como Betania. Sin duda Jesús le encantaba pasar por Betania. En Betania era el lugar donde él estaba en comunión continua con sus amigos. Era el lugar donde fue perfumado con nardo. Ese era el lugar donde Jesús tenía comunión. Ese era el lugar donde Jesús recibía adoración. No, las personas no estaban ahí por una necesidad para suplir algo, sino porque le encantaba estar con quién era Jesús, su persona. Ese es el verdadero avivamiento, conocer quién es Jesús. Y estaba estudiando lo que significaba Betania y encontré unos significados que me dejaron perplejo. Y hay varios significados, quiero regalarte 3. Betania significa la casa de la aflicción, la casa del fruto y la casa de la canción. Cuando dije la casa de la canción, dije, wow, claro, Betania era el lugar donde Jesús recibía adoración, era la casa de la canción. Y cuando yo vi esto, se me vino el pasaje de Isaías 53:11. Dice, y miraré el fruto de su aflicción y quedaré satisfecho. La aflicción habla sobre la casa de la aflicción. El fruto, hablando sobre la casa del fruto. Y satisfecho habla sobre la casa de la canción. Entonces hay un patrón: de la aflicción pasamos al fruto y del fruto pasamos a la casa de la canción. Sin duda, muchos de ustedes han pasado por circunstancias difíciles, emocionales, personales, con personas cercanas a ustedes, muchas dificultades. Claro, Dios estaba produciendo estas dificultades para producir una aflicción en nuestro corazón, para quebrar eso que todavía era como una especie de muro. Cuando eso se destruyó, se rompió, se transformó en un fruto. Pero este fruto ahora va a ser transformado en una canción. Sin duda, Dios va a utilizar lo original, el diseño que Él ha puesto en tu corazón para traer fruto a las naciones. Jesús le encantaba los ambientes donde Él estaba con sus amigos. Vamos a cultivar en este tiempo ambientes que sean como Betania, donde Jesús no pase por una necesidad, sino que Jesús pase porque en esa casa hay fruto y hay adoración. Hay cantos nuevos para Él, como ese perfume de nardo que llenó toda la casa. Punto número 2, diseño celestial, como se hace en el cielo, sea aquí en la tierra. Hechos 15:16 dice, yo volveré y restauraré el tabernáculo caído de David. Entonces los hombres vendrán y me buscarán. Sin duda, Dios quiere levantar lugares de encuentro. Eso es lo que significa tabernáculo. Tabernáculo significa lugar de encuentro y David amado por Dios. Pero la palabra restauración significa
volver a restaurar lo que se perdió en el origen. Entonces Dios quiere restaurar lo que se perdió en el origen. ¿Qué se perdió en el origen? La comunión con Dios. Pero cuando hablamos de tabernáculo, a veces pensamos en ir a un lugar, o a veces también pensamos como, bueno, en una casa de oración, donde las personas van y oran y están todo el día. Eso es parte de este diseño, pero el diseño en realidad es que Dios quiere levantar o restaurar los tabernáculos que se han caído. Pero tabernáculos no hablando de lugares, también va a ser lugares, pero también hablando de personas. Jesús dijo que Él era un tabernáculo. Entonces quiere decir que los tabernáculos, además de ser lugares, son personas. Dios quiere restaurar el diseño original por la cual Él te creó. Quiere restaurar el diseño por el cual tú naciste. Dice Isaías que tú fuiste creado para su gloria. Entonces Dios quiere traer este diseño como Dios te creó en el cielo, pero ahora sea aquí en la tierra. Ok, punto número 3, el modelo de las 24 horas. Cuando vi 24, aquí yo me refiero Revelaciones 4:4 a Revelaciones 5:8. Dice que en el cielo habían 24 ancianos. Dice que estos 24 ancianos tenían coronas, estaban sobre tronos, pero también en el 5:8 habla sobre que tenían arpas y copas. Las arpas significan adoración y las copas significan las oraciones. Pero aquí hay un orden, y este es el orden de Melquisedec. Este es el orden que Dios quiere traer para traer dominio sobre la tierra. No solamente la función de sacerdote, pero también la función de los reyes. Los reyes eran los que gobernaban sobre la tierra, pero los sacerdotes eran los que conquistaban el corazón de Dios. Entonces Dios está uniendo los que conquistan su corazón, pero también los reyes para traer dominio. Aquellos que tienen el corazón de Dios, como era David, un hombre conforme al corazón de Dios, trajo que la otra parte que era el dominio sobre la tierra, que era un rey. Reyes y sacerdotes al mismo tiempo. Esta es la función que Dios va a trabajar con nosotros en estos últimos tiempos, en el orden de Melquisedec, el diseño original. Ok, el punto número 4, estableciendo la década. Sin duda, el año pasado estuvimos hablando sobre el año 5780, que significa Pei, pero que yo estoy hablando no solamente sobre la boca, sino sobre la boca del rey. Los salmos hablan de que la palabra de Dios son los decretos de Jehová. Pero también este año comenzó el año 2020 y estábamos hablando de que era una visión perfecta. Pero creo que muchos malentendieron de qué se trataba la visión. Pensaban que eran visiones personales. Dios en este tiempo quitó y desbarató todos los planes, todos los sistemas que el hombre quería levantar. Hablando de la liturgia cristiana, hablando sobre los sistemas conciliares. Dios quitó todas las cosas que el hombre estaba haciendo, porque sin duda estábamos desenfocados. Ahora Dios quiere traer un enfoque, pero no el enfoque acerca de mi visión, porque mi visión es tan corta que no puedo ver lo que sigue. Dios quitó estos velos para traer este enfoque, y el enfoque es la revelación de la persona de Jesús en todo su esplendor. Cuando leemos el libro de Apocalipsis y Revelaciones, cuando usted lo estudia frase por frase, usted puede encontrar más de 90 revelaciones acerca de la persona de Jesús. En nuestra escatología a veces estudiamos mucho las señales, que es la señal de aquí, que es la señal, pero muy pocas veces nos enfocamos en la revelación. Dios quiere cambiar ese enfoque, y ese enfoque es poder ver a Jesús en el ambiente de revelaciones, en Apocalipsis. En vez de enfocarnos en la señal, sino enfocarnos en la revelación de Jesús acerca y alrededor de esto, entonces las señales. Entonces cuando vemos una señal, vemos que Jesús, hay una revelación de la persona de Jesús que se quiere manifestar en ese momento. Sin duda, hablando sobre la década y sobre la década del Pei y la visión, entonces para que podamos enfocarnos bien, entonces debemos declarar que la boca del rey, que son que los decretos de Jehová. Cuando habla de los decretos, habla de su palabra. Cuando dice su gloria cubrió los cielos, eso va a ser una ley, y la tierra se llenó de su alabanza. Dios va a hacer que eso suceda, porque esos son sus decretos, su palabra, y Él cumple su palabra. Ok, el punto número 5, la llave de David como modelo para abrir puertas eternas, basado en los decretos de Jehová. Los decretos, ya se los dije antes, son la palabra de Jehová. Pero sin duda la llave de David, todo el término de la llave de David, de cerrar
y que nadie abre, que abre y nadie cierra. Está hablando sobre el sistema del tabernáculo. Claro, porque en ese sistema había oración, había intercesión, adoración continua. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la llave de David va a venir a ser la intercesión y la adoración que se unen, pero con el formato o la forma de música. Por eso que en el cielo hay adoración continua, hay sonidos. Cuando ustedes leen el libro de Apocalipsis, hay chofares, hay trompetas, hay ángeles cantando, hay 144 mil redimidos que cantan nuevas canciones, hay nueva canción aquí, nueva canción acá. En los últimos tiempos va a haber una reforma sin duda acerca de la adoración y del entendimiento de la adoración celestial. Pero sin duda la llave, ¿por qué? Porque hay puertas, las puertas son personas. El Salmo 24 dice, alza con puertas eternas y entrará el Rey de Gloria. Jesús hablaba de que Él era una puerta. Entonces las puertas aquí son personas. Entonces Dios va a utilizar la llave de David, que son los decretos de Jehová, pero con la estructura de la música, de las melodías, para abrir puertas eternas que son personas, abrir corazones, abrir sus mentes, abrir su espíritu para que puedan ver al Rey de Gloria. Entonces, cuando levantan estas canciones, ellos van a empezar a adorar y ¡pum! El Rey de Gloria va a entrar en sus vidas. Entonces, literalmente, vamos a convertir estas 24 horas en un altar de lo secreto a un altar nacional. Esto va a ser un altar público. Esto va a ser una representación de lo que Dios ha estado trabajando con ustedes en el secreto, pero ahora Dios va a exportar todo esto y lo va a hacer público. Va a sacar esas nuevas melodías que han estado preparando, estas nuevas canciones. ¿Para qué? Para levantar a una nueva generación que adore y que busque al Señor. San Agustín decía, el que canta, ora 2 veces. Así que este periodo de 24 horas no solamente vamos a estar orando, sino que cantando, y va a ser el doble. Ahora, uno de los ejemplos que podemos ver sobre la llave de David es sin duda David con el arpa. Cuando él tocaba estos sonidos, estos sonidos que eran como una llave, abrían el corazón. En este caso fue el del rey Salomón. Esto es lo que Dios va a hacer. Va a utilizar tus melodías para abrir diseños que abran los corazones de las personas y que las personas entonces puedan buscar y encontrar a Jesús. Dios te va a utilizar para levantar a esta generación y alcanzar a aquellos que están perdidos. Número 6, reforma global de adoración para preparar a la iglesia como su novia. Sin duda la venida de Jesús está pronto. Jesús viene como un rey, viene como un esposo. Así que hay un deber que tenemos que hacer como adoradores. Debemos preparar a la iglesia para este encuentro como su esposa. Y para esto dice, la reforma son para los sistemas y los avivamientos son para las personas. Entonces necesitamos las dos cosas. Necesitamos una reforma global para cambiar los sistemas y avivamiento para cambiar el corazón de las personas. Y una de estas formas que podemos utilizar es la pedagogía. Esto yo le llamé pedagogía de adoración. Dice que la tierra está llena del conocimiento de la gloria de Dios. Dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Significa que al pueblo le faltaba ¿qué? Conocimiento. Pero no era el conocimiento solamente de entendimiento, de la inteligencia. Esta palabra conocimiento en Isaías es la misma palabra de conocimiento que se utiliza cuando Adán conoció a su esposa. Y Adán conoció a su esposa no solamente mentalmente, sino íntimamente. Dios quiere que conozcamos al esposo íntimamente, pero para eso necesitamos una nueva reforma en el sistema y traer una nueva pedagogía, un nuevo léxico, un nuevo vocabulario que nos prepare y nos enseñe a preparar esta generación, desde los niños, de los adultos, de los jóvenes, los ancianos, una nueva pedagogía acerca de la adoración. En este tiempo vamos a ser como Juan el Bautista. Juan el Bautista en sus tiempos preparó el camino para Jesús, preparó el camino para el Mesías, trayendo arrepentimiento, predicando la palabra. Pero en este tiempo vamos a hacer también ese mismo papel como Juan el Bautista. Vamos a preparar el camino para Jesús como Mesías, pero en la manifestación del Rey y como esposo. Estamos preparando a la iglesia para enfocarla,
quitar todo lo que nos había estado desenfocando y enfocar a la iglesia para que puedan concentrarse y ver a Jesús en todas las cosas y en todas las áreas de su vida. Okay, punto número 7, el dominio del rey. Al principio les empecé hablando sobre el Salmo 110 que habla sobre el dominio del rey. ¿Cómo podemos traer el dominio del rey a nuestros tiempos, en el lugar donde tú estás, en el sector donde tú estás? Y esta es la forma como hay que hacerlo. Primero hay que establecer el trono de Dios. Cuando hablo del trono de Dios, hablo de su persona, de su gloria. O sea, dedicarnos a encontrarlo, a conocerlo, a tener intimidad con Él. Dios establece su trono. Entonces Dios extiende su brazo de poder. Cuando hablo de poder, hablo como dunamis, que significa que Dios extiende su poder para hacer milagros, para tener excelencia de alma, para recibir la llenura del Espíritu Santo. Hablo de uxousia, que es autoridad sobre las tinieblas. Hablo de koach, que es poder para hacer riquezas. Y hablo de kratos, que es dominio sobre la tierra. Entonces, ¿cuál es el proceso para establecer el dominio del rey? Primero establecemos su trono. Esa es la base de lo que está en el cielo. Entonces Dios extiende su poder. Y entonces Dios trae dominio de su reino sobre toda la tierra. Entonces así podemos traer dominio sobre la tierra. Y así podemos alcanzar a miles, millones, billones de almas para Jesús. Cuando establecemos su trono, entonces Dios extiende su poder, extiende su reino. Un ejemplo en la Biblia es el caso de David, un rey que era conforme al corazón de Dios. Primero él puso el arca del pacto, que era el símbolo del trono de Dios, el símbolo de su gloria y de su presencia, de su rostro. Después viene la otra etapa, dice que él puso a estos profetas, Asaf, Emán, Jedutún. Asaf significa unidad, Emán significa fieles, Jedutún significa celebración. Dice, para que profetizaran. Este era el ámbito del poder. Y después dice que David mandó a los sacerdotes para que cubrieran las diferentes tribus trayendo la ley de Jehová. Entonces este es el mismo orden. Se establece el trono, se establece el nivel, Dios extiende su brazo de poder, y entonces Dios luego extiende su reino y cubre la tierra con su gloria. Esto es lo mismo que tenemos que hacer para traer dominio sobre Panamá, el dominio del rey sobre Panamá, el dominio sobre el rey de las naciones. Establezcamos su trono. Entonces Dios se va a encargar de todas las cosas. Enfoquémonos en Él y Él se va a enfocar en nuestras necesidades y va a traer su reino para traer favor y gracia y conquistar. Dice Salmo 2, dice, pídeme y te daré por herencia las naciones de la tierra. Pero para eso, primero, su trono. Entonces Dios se encarga de establecernos en las naciones y de ser impacto para ellas. Bendiciones.